A ti juramos devoción perdurable, lealtad perenne, honor, sacrificio y esperanza, hasta la hora de nuestra muerte. 17 de agosto, Día de la Bandera Nacional. T13 Noticias, orgullosamente guatemaltecos. A fuego lento se cocina la idea de castrar a los condenados por violación. Triángulo Norte de Centroamérica prepara ofensiva contra mareros. Mario Taracena con la cruz en el pecho y el diablo en los hechos. En Huehuetenango, borracho impide paso de cuerpos de socorro. Todo listo para la feria y el fin de semana grandote. En el mundo, intento de fuga deja 10 reos muertos en cárcel de Filipinas. Y en los deportes, el apoyo al atleta guatemalteco es incondicional. Esto es el servicio informativo que usted necesita. Buenas noches y bienvenidos. Seguramente los violadores sexuales reincidentes ahora deberán cuidar y cambiar sus actitudes. De lo contrario, podrían enfrentar la humillante castración quirúrgica. Así lo establece una propuesta que recibió hoy el Congreso de la República. La imagen de Guatemala desafortunadamente sobresale en el ámbito internacional por el alto índice de violaciones sexuales contra niñas, adolescentes y mujeres adultas. Además, en algunos casos, por violación de hombre contra hombre. Es fácil recordar casos de padres que han abusado sexualmente a más de una de sus hijas, sin importar que sean niñas o adolescentes y sin medir la consecuencia que marca de por vida a las víctimas. Pero los casos no quedan solamente con los padres. También han sido señalados y condenados algunos abuelos, tíos, primos, hermanos, cuñados, padrastros y vecinos o amigos de la familia. Este tipo de violaciones generalmente ocurre de forma reiterada, tardan de 2 hasta 9 años y ya existe un alto porcentaje donde las víctimas resultan embarazadas y crían a sus hijos, cuyo padre es un familiar cercano de ellas, quien se supone debía protegerlas y acompañarlas de una manera sana en su preparación para enfrentar y desarrollarse en la vida. Pero ese morbo, actitud sádica y repleta de filias, abarca a otros actores. Por ejemplo, maestros que violan a sus pequeños alumnos, o el caso ocurrido en Quiché, donde una maestra facilitó a sus colegas mentores la violación contra una alumna de un establecimiento educativo, donde ella y 2 violadores debían impartir el pan del saber. Y para erradicar ese aberrante delito, en la última década el Congreso ha conocido iniciativas para reformar el Código Penal e imponer penas severas contra los violadores, que van desde aumentar los años en la cárcel hasta la castración química. Hoy se presentó otra iniciativa para reformar los artículos 173 y 174 del Código Penal. Cuando la víctima sea discapacitada o menor de 14 años, la pena sería de 15 a 20 años de cárcel. Y por último, cuando el violador sea reincidente, podrá elegir entre 20 años de prisión o la castración quirúrgica. Pero si se trata de violadores en serie, la castración sería inminente. Así está la situación, señores, que disfrutan de las violaciones sexuales. Ya están en la mira y si no controlan sus impulsos cobardes, podrían ser los primeros en enfrentar la denigrante castración quirúrgica. Buenas noches, y en otro tema, el accidente protagonizado por los pilotos de un camión y un vehículo liviano provocaron caos y descontento para automovilistas que recorren frecuentemente la calzada Roosevelt. Cientos de guatemaltecos fueron afectados desde muy tempranas horas de la mañana en la ruta interamericana debido a un choque en el kilómetro 13 de la calzada Roosevelt. Largas colas de vehículos se formaron desde el municipio de Misco hacia la ciudad. Esta vez, los protagonistas de este desastre, que dejó a varios con muy mal humor y con retraso en sus citas, centros de estudio y trabajo,
fue un camión y un vehículo particular que colisionaron en ese sector. El tránsito fue lento y, como era de esperarse en estos casos, las autoridades iniciaron con los trabajos de remoción de los vehículos, pero la labor fue lenta debido a que el tanque de combustible del camión se rajó y derramó el líquido inflamable en la carretera, el cual tuvo que ser cubierto con arena para evitar una fatalidad. Según testigos del accidente, el tráiler intentaba ingresar a una de las calles ubicadas en ese kilómetro, cuando el vehículo negro colisionó de frente con él. Afortunadamente no se reportan heridos. Pero una vez más se comprueba que en Guatemala ocurre un accidente y todo se paraliza. Este percance fue a las 7 de la mañana, pero las colas continuaron hasta pasado el mediodía. Y esto nos hace reflexionar. ¿Por qué a pesar de las experiencias viales es tan lento poder encontrar una solución? ¿Y por qué nunca estamos preparados? Otro percance vial sucedió cuando un tráiler que transportaba municiones del ejército volcó en el kilómetro 32 de la ruta del Atlántico. El hecho provocó la molestia de decenas de automovilistas que debieron esperar durante varias horas mientras el automotor era retirado de la vía. Afortunadamente no se registraron heridos y las autoridades reiteraron el llamado a manejar, a conducirse con precaución. Y cambiamos de tema. Si usted tiene pendiente realizar operaciones en los bancos del sistema la primera quincena de este mes, tome en cuenta que la Junta Monetaria autorizó que los bancos, sucursales y agencias bancarias, aseguradoras y almacenadoras, casas de cambio que operan en la capital, puedan permanecer cerrados el lunes 15 de agosto con motivo del feriado por la festividad de la Virgen de la Asunción. Sin embargo, queda a discreción de cada entidad prestar sus servicios en agencias y ventanillas especiales. Lo recomendable es que adelante lo posible sus trámites financieros. Y los bancos no serán los únicos en extender el fin de semana. El organismo judicial también permitió a sus trabajadores en la capital gozar del feriado del 15 de agosto. El fin de semana será largo para todos los trabajadores del organismo judicial que prestan su servicio en la ciudad de Guatemala, por el feriado del lunes 15 de agosto. Según lo establece la ley orgánica del organismo judicial, los trabajadores tienen permitido ausentarse de sus puestos de trabajo por la celebración de la feria patronal de Jocotenango. En virtud de que la ley de servicio civil del organismo judicial y su reglamento regulan que se deba dar feriado el día de la feria de la localidad, en la ciudad de Guatemala no se estará trabajando en organismo judicial de manera normal. Únicamente estarán funcionando los juzgados de turno y los de paz que estén atendiendo a la población. Se prevé que más de 10,000 trabajadores del organismo de Estado regresen a sus oficinas el próximo martes en horario normal, de manera que cualquier requerimiento que solicite atención legal será atendido por los juzgados de turno. Por aparte, autoridades guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas unieron esfuerzos para combatir las acciones delictivas de las maras. Tras el aumento de hechos delictivos ocasionados por las pandillas y la migración de maras a países centroamericanos, los fiscales de Guatemala, El Salvador y Honduras acordaron impulsar la estrategia del Triángulo Norte contra las pandillas, en la que se busca tomar acciones conjuntas en términos de compartir información y planificar golpes simultáneos contra estas estructuras criminales. La fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, anunció que en la reunión con sus colegas se decidió la implementación de un sistema informático, el cual estará a cargo de Guatemala. Todos los datos que sean necesarios fundamentalmente para guiar nuestras investigaciones y operativos que en adelante tendremos que realizar. Será administrado por SECOM, el Centro de Informática del Ministerio Público de Guatemala. Los fiscales de El Salvador y Honduras indicaron que serán desarrollados e implementados varios programas con el objetivo de fortalecer el trabajo de investigación en el área. Nosotros tenemos identificado que están comercializando, por ejemplo, con Honduras en el tema de armas, ¿verdad? Es más, tenemos alguna información que un número, digamos, mínimo en este momento de pandilleros, a raíz de las acciones que hemos tomado nosotros en El Salvador, posiblemente han emigrado unos para Honduras y otros para Guatemala. Vamos a compartir y definir estrategias para
identificar el funcionamiento de las estructuras, el modus operandi, cómo trabaja su economía criminal, también desarrollar operaciones conjuntas y simultáneas a nivel centroamericano que nos permitan no solo aprender y llevar ante los tribunales, enjuiciar y castigar a los que conforman estas estructuras criminales, sino también privarles de sus bienes. Mientras este compromiso se acordaba en Guatemala, en El Salvador se desarrolló el encuentro regional de las 3 naciones del Triángulo Norte, en donde los ministros de Seguridad Ciudadana de cada país involucrado discutieron los principales flagelos que afecta a Centroamérica y la prioridad de luchar contra el narcotráfico y pandillas, con el fin de disminuir los índices de violencia. Recuerde que este es un crimen organizado, al igual que el narcotráfico, que se ha generalizado en la región, y este fenómeno de violencia también afecta a los países por igual. A través de los mecanismos de coordinación, comunicación, en la lucha contra las pandillas y otros fenómenos criminales como el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas, por ejemplo. El robo y comercialización ilegal en la región de vehículos, entre otros. De forma que a esos problemas comunes hay que responder de una manera coordinada. Con este acuerdo se establece que cada país deberá de promover la investigación y persecución penal regional, realizar operativos conjuntos transnacionales de forma simultánea con la finalidad de desarticular estructuras criminales, generar análisis delictivos, modo de operar de las estructuras, mapas georreferenciales de regiones fronterizos utilizados por la delincuencia organizada. Es evidente el deterioro de la cinta asfáltica en las carreteras de nuestro país y las autoridades de comunicaciones argumentan falta de presupuesto para la reparación. Nosotros hemos determinado a través del estado de las carreteras, el PCI, que hay muchas que ya su vida útil se terminó. En Guatemala es evidente el mal estado de las distintas carreteras del país. En algunas áreas, la cinta asfáltica no solamente deteriora a los automotores, sino que pone en riesgo la vida de los automovilistas al intentar evadir los cráteres que se originan en la carretera. Para el Ministerio de Comunicaciones es necesario iniciar con un recapeo de carreteras y no continuar invirtiendo en bacheos, tomando en cuenta que la vida útil de algunos tramos carreteros ha vencido. Las autoridades reconocen el grave deterioro, sin embargo, para poder iniciar con el proyecto que contempla el mantenimiento de más de 27.000 kilómetros, es necesario un amplio presupuesto. Bueno, están en todo el país, no hay, como si dijéramos, sitio específico que pudiera decirse, bueno, aquí está más dañado, pero si vamos a la red turística está bastante dañada. La gente que, por ejemplo, utiliza las vías para poder sacar sus productos también están bastante dañadas. Entonces yo creo que es importante para nuestro país lanzar ese reto de recuperar esa red vial lo antes posible. 4 militares en situación de retiro y acusados de la desaparición de un adolescente durante el conflicto armado interno solicitaron que su caso no sea conocido como de alto impacto. Los abogados de los 4 militares en situación de retiro señalados en la desaparición del adolescente Marco Antonio Molina Teyssen solicitaron al juez de mayor riesgo C conocer las apelaciones presentadas ante la sala de mayor riesgo para que el caso no sea llevado en una judicatura de alto impacto. Además de ello, el Ministerio Público solicitó que dentro del proceso se incluya al exjefe del Estado Mayor Presidencial Benedicto Lucas García por el delito de desaparición forzada, a razón que el Ministerio Público lo señala de haber supuestamente participado en la desaparición del menor el 27 de septiembre de 1981. También se solicitó ampliar la acusación en contra de los militares Francisco Gordillo, Edilberto Letona, Hugo Saldaña y Manuel Callejas y Callejas, quienes ya fueron ligados a proceso por el delito de deberes contra la humanidad. La audiencia fue suspendida porque la Fiscalía no llevó una copia de la investigación para la Procuraduría General de la Nación y la defensa de Lucas García. T13 Noticias presenta los más buscados. María del Rosario González Rodas, caso Bancafé, acusada de estafa y lavado de dinero. Si sabe dónde está, denúncielo. Su llamada será confidencial. T13 Noticias, servicio y responsabilidad social. T13 Noticias, orgullo. A ti juramos.
devoción perdurable, lealtad perenne, honor, sacrificio y esperanza, hasta la hora de nuestra muerte. 17 de agosto, Día de la Bandera Nacional. T13 Noticias, orgullosamente guatemaltecos. Estamos de regreso en T13 Noticias. El polémico y destituido conserje del Congreso de la República y dirigente sindical que gana como un académico desafía a Mario Taracena y argumenta que pronto será reinstalado en su puesto. Este señorcito se llama Michael Velázquez. Usted lo conoce, se hizo famoso desde hace algunas semanas. Asegura que su despido es una persecución política y, al igual que el resto de sindicalistas del Congreso de la República, está seguro que más tardará Mario Taracena en despedirlos que ellos en regresar al cargo con orden judicial. Don Michael está convencido que en poco tiempo se presentará al despacho del presidente del Congreso para comunicarle que seguirá siendo la piedra en su chancleta y que se prepare, porque esta vez viene con todo. Los sindicalistas don Mario Taracena a que esté atento, porque ya está cerquita su sábado. Y según Velázquez, la mala asesoría que actualmente tiene le pasará la factura. Recordémonos de que yo he dado bastante batalla acá con respecto a los empleados, ¿verdad? Que se les respeten sus derechos. Lastimosamente el presidente Mario Taracena pues tomó represalias al respecto y pues se dio la acción de mi destitución, ¿verdad? Usted siga en sintonía de T13 Noticias, porque el desenlace de esta novela seguramente traerá muchas sorpresas. Y no te arrodillas. Es una frase de las abuelitas y que bien se aplica a un diputado y al presidente del Congreso, quienes en tiempo de crisis pretenden aumentar los salarios y las dietas de los parlamentarios. Hace algunas horas provocó revuelo la idea de uno de los padres de la patria: aumentarse el salario. Por supuesto, ese tipo de ideas son rechazadas por la población en general, y más ahora, cuando muchos se sienten fiscales y jueces por el simple hecho de tener una cuenta en Facebook o Twitter. Pero bueno, esa es harina de otro costal. El punto a tratar hoy es que la noticia llegó a oídos del dinosaurio de la política, que actualmente es el presidente del organismo legislativo. Obviamente el hombre no le prestó mucha atención a la petición debido a las presiones que tiene encima. Pero ¿cómo le parece que el señorón no descarta la idea de incrementar 2,000 quetzales al presupuesto para la alimentación de los diputados en cada sesión? Y para quienes no están en sintonía, les contamos más o menos cómo está la cosa en el Congreso en cuanto al dinerito que recibe cada diputado. Salario base, 9,550 quetzales. Alimentación por asistencia a plenarias, 9,600 quetzales. Gastos de representación, 5,000 quetzales. Alimentación en las comisiones, 5,000 quetzales. Para un total de 29,150 quetzales. A esa cantidad, don Taracena, el mismo que asegura que su idea es limpiar el Congreso para evitar gastos innecesarios, quiere agregarle 2,000 quetzalitos, evidenciando que definitivamente este funcionario, que es producto de una política vieja y rancia, según el presidente del Colegio de Abogados, no predica con el ejemplo y, peor aún, es de aquellos que anda con la cruz en el pecho y el diablo en los hechos. Y el siguiente caso refleja la irresponsabilidad de pilotos ebrios al volante, quienes, aparte de faltar el respeto a otros conductores, también causan peligro para la vida de personas atendidas por socorristas.
En reiteradas ocasiones se ha dicho que la combinación de bebidas alcohólicas y un volante de conducir solo atrae resultados lamentables. A continuación le presentamos un caso poco inusual que ocurrió en el departamento de Huehuetenango. El hombre que conducía el vehículo blanco que usted ve en su pantalla sabía que era viernes y decidió salir a tomarse un par de cervecitas. Cuando decidió regresar a casa, se encontró sobre la carretera a una ambulancia con sirena abierta que trasladaba a un paciente en estado crítico y a la cual le impidió el paso, poniendo en riesgo la vida de los socorristas y de la persona atendida. ¿En dónde habrá obtenido su licencia de conducir este hombre? Bueno, el punto es que la falta de educación vial de este automovilista puso en riesgo la vida del paciente. La situación fue notificada a las autoridades de tránsito y antes que se presentaran los agentes, el hombre abandonó su vehículo y se retiró del lugar. La situación fue evaluada por los delegados de tránsito, quienes decidieron sancionarlo con una multa de nada más y nada menos que de 25,000 quetzales. Bien, gracias por continuar en sintonía de T13 Noticias. Esta noche nos acompaña en los estudios el licenciado Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas Públicas, para atender, por supuesto, este tema que está generando polémica desde hace algunas horas. Así que, licenciado, buenas noches y bienvenido a T13 Noticias. ¿Cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Reforma fiscal, un tema que ha provocado revuelo a nivel nacional, sobre todo en redes sociales. Yo le quiero preguntar de manera directa, tomando en cuenta los escándalos que han puesto de cabeza al país desde el año pasado, ¿cómo llega el Ejecutivo a la conclusión de que este es el momento preciso para hablar de una reforma fiscal? Sí, eso es muy importante. Nosotros realmente llegamos al Ejecutivo como consecuencia de todos estos movimientos pro transparencia y pro lucha ante la corrupción. Y llegamos en un momento donde el gobierno se había quedado desarmado. Entramos con un mandato en finanzas y con el presidente a poner orden, digamos, a salir de la crisis de impago y mantener sueldos vigentes. Empezamos a trabajar en recuperar también la misma autoridad tributaria que ha tenido bastante éxito en las últimas semanas y meses y ya se muestra como una autoridad con mucha más presencia y capacidad. Entonces, nuestro reto de caja inmediato, digamos, no es de sobrevivencia, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que aun cuando sigamos en esta ruta de fortalecimiento, no vamos a tener la capacidad en los siguientes 3 años de entrarle a los grandes retos y las grandes brechas de desarrollo que tiene el país. No hay recursos para atender. Vamos de repente a estabilizar los hospitales en 3 años y el año entrante, pero tenemos 40 años de no construir hospitales y no va a haber recursos para construir más. Lo vamos a estabilizar lo que hay, pero los 1,100 puestos de salud que hay en Guatemala los vamos a provisionar correctamente, pero se necesitan 5,500. Hay un 60% de la población que no tiene acceso a nivel preprimario de educación. Hay 2.5 millones de niños entre 0 y 6 años, de los cuales en el sistema público de preprimarias y atención de hogares y de atención, digamos, de hogares comunitarios, hay 350,000. O sea, 2.2 millones están fuera. Y en esos 0 a 6 años es cuando se forma la capacidad, el entendimiento, la estimulación que marca la vida de esta gente para los siguientes 70 años de vida que tienen. Y si bien vamos a poder recuperar funcionalidad, nuestra estructura fiscal, como se ha hecho con parches y reparches y todo, y ponemos un impuesto, después pierde valor y se cambia y luego se reversa, hace que aún recuperando esa capacidad tributaria con una buena SAT, no vamos a poder cambiar esa estática donde no se hace nada de esa inversión para poder llegar a esa gran masa de población. Es decir, que podría haber una recuperación económica en Guatemala, pero no vamos a ir más allá. No vamos a poder llegarle a esos 50, 60% de la población pobre y no vamos a poder hacer algo importante. Calculamos, por ejemplo, que el ritmo que vamos para llegar a todos los puestos de salud que tenemos que construir, al ritmo que venimos los últimos 10 años, vamos a cerrar esa brecha en el año 2204. Sí, ya con eficiencia y focalización de lo que tenemos hoy en nuestra estructura tributaria, lo vamos a cerrar en el año 2080. Y con esta reforma que estamos planteando, que es un poco más de recursos focalizados en eso, tal vez lo cerramos en el año 2028. Entonces quiere decir que empezamos a cerrar la brecha y hacemos ese punto de inflexión de un Estado que funciona para una parte de la población de manera regular, pero que tiene al 40% de la población sin acceso a una comisaría. Para simplificarlo, y es una de las preguntas que se hace la mayoría de la población, el aumentar impuestos en este momento
no quiere decir que en el gobierno de Jimmy Morales vamos a ver reflejado ya dónde están esos impuestos. ¿No va a dar tiempo? No, es exactamente lo contrario. Vamos a ver exactamente, no solo reflejados dónde están los impuestos, con un gasto público más transparente, que se ha venido trabajando en eso y hay avances importantes, sino que vamos a empezar a cerrar esas brechas. ¿A corto plazo estiman eso, licenciados? A corto plazo. Entonces ya el año entrante podemos redoblar los esfuerzos en el tema de carreteras. Yo veía en el segmento anterior los problemas de carreteras, pero es que ahí se ha caído el gasto público de manera dramática. Del año 2007, que eran 6.000 millones de presupuesto para comunicaciones, a este año que son 3.500. Porque se ha contraído el tamaño del Estado en términos relativos en cuanto a la población y en cuanto a la capacidad de gasto. Eso es una realidad, por eso somos el Estado más pequeño del mundo en términos de la economía. Eso es una realidad innegable. Podemos avanzar un poco con eficiencia y con mejor calidad de gasto, pero sentimos que tenemos la responsabilidad con el pueblo y con los tiempos de cambio de país de plantear una propuesta un poco más ambiciosa, que no solo restablezca lo que funcionaba, sino que plantea un Estado que empieza a llegarle a todos los guatemaltecos. Licenciado Estrada, tenemos poco tiempo, así que quiero avanzar en otros temas. Siempre en este contexto, por supuesto. Una de las cosas que ha provocado revuelo a nivel nacional es que se dice que no fueron involucrados todos los sectores a la hora de crear esta propuesta. ¿Quiénes participaron y qué opinión le merece a usted ese rechazo? Lo que pasa con estos temas es, el país está diagnosticado de un lado, del otro y al revés, ¿sí? Las alternativas que hay de política fiscal están bastante restringidas y entonces por reacciones de corte de constitucionalidad, por reformas anteriores, por lo que se ha podido implementar efectivamente. Y entonces nosotros sentimos que hay cambios en el tema político y que era mucho más honesto plantear una propuesta base para comenzar una discusión y que esa propuesta fuera balanceada y fuera práctica. O sea, algo que realmente nos lleva al siguiente momento que necesitamos, sin cargar particularmente a un sector o al otro, muy enfocado en que los que tienen más capacidad paguen más, que es una parte fuerte, y en arreglar algunos errores cometidos en las últimas reformas fiscales. Entonces, esa información ya venía de discusiones anteriores, teníamos contribución de la cooperación internacional, lo vimos con algunos técnicos de los nuevos equipos de la SAT, y decidimos mejor plantearlo. Es decir, que tomaron las bases que ya estaban para crear esta reforma. Exacto, y no son, digamos, ciencia de cohetes espaciales, ni en economía son particularmente sofisticados, simplemente tomamos las alternativas que sabíamos que después de un largo proceso de discusión íbamos a regresar a una estructura similar. Por supuesto. Ahora viene la voluntad política, y no solamente del Congreso. El presidente dice, yo sé que esto es un desgaste, pero también la apuesta de la gente, decir, el país está cambiando, y quisiéramos que cambie para todos los guatemaltecos. Entonces hay que hacer un pequeño esfuerzo adicional. Quienes pueden pagar más, que paguen más. Quienes pueden pagar un poquito, que paguen un poquito más. Pero realmente lo que no podemos seguir nosotros, si somos políticos honestos, es planteando el solo pasar el tiempo, digamos. Queremos plantear una solución que el país realmente en estos tiempos de cambio, no solo en la parte de corrupción, sino en la parte de capacidad y servicios públicos, realmente tenga ese punto de inflexión, ese cambio de dirección, y empiece a llegar a toda esa parte de Guatemala que está totalmente olvidada. Cuando usted se refiere a una propuesta base, quiere decir que no es una propuesta rígida. Por supuesto, habrá que esperar qué dicen los diputados al Congreso de la República. En caso de ser rechazada esta propuesta, ¿el gobierno está abierto a volver a socializar esa misma propuesta, involucrar a otros sectores que no estuvieron involucrados en este momento, de manera directa? Ese es un mensaje importante. Yo creo que plantear la propuesta también es un ejercicio de honestidad, es decir, nosotros pensamos que esta es la propuesta más balanceada y que no genera distorsiones y que nos permite avanzar al ritmo que creemos que podemos avanzar. No es lo último, creo que en temas fiscales hay que arreglar muchas más cosas del país, rigideces del presupuesto, Contraloría de Cuentas, modelos inclusive de prestación de servicios, y eso va a tomar más tiempo, pero esto es lo que nos permite actuar de forma inmediata. Si la reacción de la gente fuera definitivamente no, o esto simplemente está fuera de la discusión, entonces nosotros pues seguiremos con el trabajo de eficiencia de gastos, seguiremos con la lucha contra la corrupción, pero tenemos que ser honestos y decir, hay una parte de la población y una parte de los servicios que están olvidados de hace siempre que vamos a poder entrarle mucho más adelante. Entonces abrimos una discusión adicional, pero ya se perdió un año de tiempo, 2 años de tiempo,
Y sentimos que estos son los tiempos y los momentos de cambio en el país. Entonces, estamos apelando a que la gente diga, sí, realmente el país venía en una dirección, había corrupción, hay que luchar, se está luchando, pero realmente también el país venía en una dirección porque como país siempre hemos sido tremendamente conservadores en el tema de impuestos. Y por algo tenemos el aparato público, los niveles de pobreza más altos de la región, con un país tan rico, y para eso se necesita un Estado más fuerte. El objetivo, en todo caso, es que esto sea aprobado lo antes posible en el Congreso de la República. Hay temas importantes que han saltado después de que se presenta esta propuesta, como los famosos 3 quetzales de la gasolina. Este es un tema que definitivamente está acaparando la atención pública. ¿Le parece si lo tratamos después del corte? Con mucho gusto. Vamos a la pausa. Gracias por continuar en sintonía de T13 Noticias. Esta noche nos acompaña el ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, con este tema tan importante, tan escandaloso en las últimas horas, la reforma fiscal. Le decía antes de ir a la pausa, los famosos 3 quetzales. Estamos hablando, usted me corrige si el término es incorrecto, impuestos sobre distribución de petróleo y sus derivados. ¿Podemos simplificar esto? Que va a aumentar, de ser aprobada esta reforma en el Congreso de la República, ¿aumentaría el galón de combustible? Sí, exactamente 3 quetzales. Porque aumentaría el impuesto actual por 3 quetzales exactamente. ¿Por qué este impuesto? Primero, el impuesto tiene unos 15, 20 años de no ser modificado. Y no son lo mismo 4 quetzales en el año 2000 o 1998 a 4 quetzales en el año 2017. Su poder adquisitivo ha caído. Y entonces la capacidad que recaudaba el Estado ha caído. Y en países de características económicas vecinos como Honduras, El Salvador, el impuesto es bastante más alto. Costa Rica, México, bueno, México tiene su propio petróleo, pero aún ahí es más caro el combustible que en Guatemala. Segundo, ha habido una caída dramática en los precios. Hemos visto, por ejemplo, el diésel bajar de 32 a 15 quetzales. Yo le decía a alguien que de noviembre a diciembre bajó 3 quetzales de un mes para el otro. Y de febrero a marzo subió 3 quetzales de un mes para el otro, y eso no causó un revuelo, una caída de precios, un movimiento importante, porque estamos en un momento de precios muy bajos. Entonces hemos hecho una propuesta que lo sube 3 quetzales, pero que también si más adelante los precios regresan a donde estuvieron antes, se reduce a unos 50. Claro. Y es se decir, ajusta. que seguimos bajo la sombra de aquel 37 quetzales por galón. Cuando aumenta 2 quetzales no lo siente. Exacto, y cuando llegue a otra vez 28, 30, va a estar listo el impuesto para ofrecer un alivio al consumidor, y si vuelve a bajar otra vez, se sube otra vez un poquito, como para hacerle un compensador. Pero yo no le puedo mentir a la gente, va a pagar un poco más, eso es una realidad, y ese dinero es para la gente más pobre que no tiene medicamentos en el puesto de salud, y que cuando se enferma le desbarajusta todo su esquema familiar, no tiene quien lo atienda. Entonces sí son recursos, uno, para atender a esa gente, y dos, para atender la red vial que veíamos antes que está completamente destruida. Y pasó lo mismo, los 900 millones de quetzales de Covial de hace 15 años para la red vial de hoy, a los costos de hoy, no son lo mismo para mantener la red. Y también se ha gastado mal, hay que gastarlo mejor, pero sí hay un problema de dimensiones, y con esa inversión también se espera que los gastos de operación y mantenimiento de carreteras y de camiones y todo se reduzcan, pagándolo la misma gente que las usa, porque el que consume más combustible, más diésel, es el que va a pagar más impuestos, y el que no consume diésel ni gasolina va a pagar mucho menos y no va a pagar nada. Ahora, licenciado Estrada, evidentemente este tema para ustedes es familiar, para los economistas, para los funcionarios públicos, de hecho, pero vivimos en un país donde no podemos apartarnos de la realidad de que cuando el galón de gasolina sube 1 quetzal, 2 o hasta 3 quetzales, como usted lo ha indicado, con la boca callada, como decimos en Guatemala, pues nadie dice nada. Simplemente uno llega, ya subió, y hay que consumir. Pero no podemos apartarnos de la realidad, que cuando se va a dar este aumento anunciado, como se está haciendo en este momento, hay mucho escándalo, hay aprovechamiento, y definitivamente, usted lo sabe como guatemalteco, cuando ocurre esto, entonces el panadero, el que vende leche, el que vende huevos, va a subir automáticamente el precio de su producto. En la propuesta que ustedes realizan como gobierno, ¿se visualiza que esto podría generar desempleo y que se disparen los productos de la canasta básica? ¿Cómo evitar eso? Vamos a ver. Si uno hace los análisis, digamos, históricos de este tipo de medidas y hace el análisis estadístico,
esto que la gente percibe, es un poco un tema de percepción de que se dio un aumento y automáticamente subieron. Exacto. No es consistente estadísticamente. Es como que la gente dice, no, la inflación no es 3%, subió 20%. Pero porque fue y vio 3 productos que le afectaron en particular. Entonces, no hay una evidencia muy clara de que el anunciar esos aumentos genere un aumento generalizado. Hay algunos que se aprovechan, pero también enfrentan competencia y no siempre se pueden coordinar. Por ejemplo, en el tema de transporte, hay un acuerdo gubernativo del 2012 que fija las tarifas de transporte según una cantidad de kilómetros en buses extraurbanos. Y le pone un valor, digamos, de 25 centavos por kilómetro a la tarifa. En ese momento, cuando se fijan esos precios máximos, el diésel costaba 32, ¿sí? Ahora vale 15, va a regresar a 18, se va a mover en esa área. Hay un acuerdo gubernativo que regula eso, o sea, no deberíamos tener un problema manteniendo ese tipo de tarifas. Y la otra cosa es que sí, hay que actuar con la DIACO relativamente rápido para quienes quieran cometer algún tipo de abuso, pero también entender que este tema de que suben inmediatamente los precios no tiene un sustento y una evidencia empírica estadística real. Si se hace una correlación, yo sé que esto es un tema técnico y a veces uno pareciera que quisiera pasarse de listo, es también mucha percepción, no está demostrado lo que la gente siente que sucedió, pero cuando se dieron estos cambios en el pasado, no hay esos saltos en la canasta básica. Pasarse de listo, precisamente. ¿Existe un plan estratégico o calcularon esa posibilidad de cómo evitar que don Juan Pérez en Petén agarre y bueno, yo vendo gas y como subió la gasolina, ahora le voy a subir también a este precio? Es que ahí no se puede, en Guatemala no existen herramientas en contra de eso. Lo que va a enfrentar el señor que sube el gas es que no es el único expendedor, tendrá que competir contra otros más. Cuando hay estas señales de cambio de precios, la gente quiere aprovecharse, pero también hay competencia. Y por eso le digo que históricamente no funciona como la gente lo percibe. La gente se da cuenta que subieron unas cosas, pero no se da cuenta de las cosas que no subieron o las que bajaron, y esas son fluctuaciones que se dan. Lo que sí hemos encontrado que es dramático en el aumento de la pobreza que se dio en Guatemala en los últimos 6 años, en los indicadores de la encuesta de pobreza en la ENCOBI, es que sí tenemos una inflación alta en precios de alimentos. O sea, la inflación general ha sido 3-4% y la de alimentos ha sido 10% por año. Y cuando nos fuimos a tratar de entender qué está pasando, porque eso es lo que hace más pobre a la gente. Sus ingresos crecen, pero como gastan mucho en alimentos la gente pobre, al final cayó su capacidad de compra. Por eso se hizo más gente pobre. Sí encontramos que hay un problema muy importante de desorden en las áreas urbanas y de falta de capacidad de transporte, subieron los costos logísticos. Entonces no fue tanto, y eso a pesar de que bajaron los precios de combustibles y de otros bienes esenciales. Entonces nos manda a decir, tenemos que invertir dramáticamente en la recuperación de la red vial y en el ordenamiento y la infraestructura de las ciudades y de los municipios, porque eso lo que le ha hecho más cara a la gente del interior del país es los alimentos y también los temas de cambio climático. Y genera más pobreza, por supuesto. Y eso genera pobreza. Licenciado Estrada, estamos ya casi por finalizar. Tengo 2 preguntas más breves, si usted me lo permite. ¿Qué opinión le merece usted el rechazo generalizado que ha tenido específicamente en redes sociales la propuesta a la reforma fiscal? E incluso se está hablando de una convocatoria para una manifestación, una vez más, en la Plaza Central el 27 de agosto. Sí, vamos a ver. Apenas se dio a conocer la propuesta ayer, ¿sí? Y lo normal es que haya rechazo al tema de impuestos. Estamos justo en el proceso de explicar que el de combustibles es uno, pero el otro grande es la renta, muy dirigido a recuperar la progresividad del impuesto, muy dirigido a que las empresas con mayor capacidad de pago paguen más. También hay un impuesto a regalías que también hace que un problema de explotación de bienes finitos del Estado se pueda compensar mucho más a las comunidades. Se regresa a la planilla del IVA, que nos permite ampliar la base tributaria junto con otras medidas de factura electrónica. Entonces se concentra la atención en lo que la gente entiende más directamente, que es el tema de combustibles. Y entonces estamos explicando para qué vamos a usar el dinero y por qué este es un momento de hacer una transformación. Esperaría que con más comunicación la gente vaya entrando al diálogo y que podamos ir argumentando correctamente y la gente también vaya entrando en la cuenta de que si no hacemos un cambio todos, el presidente lo dijo en su discurso en el teatro el 14 de enero, lo más memorable de ese discurso es que le dijo, tenemos que cambiar todos en Guatemala. Entonces, si para mí esto va a representar gastarme 25 quetzales más al mes, ¿sí?,
que lo que estaba gastando antes. Vale la pena. Yo diría, denos digamos, el espacio de oportunidad de demostrar que lo estamos dirigiendo correctamente. Ya lo hicimos en el presupuesto 2017, donde dirigimos todo el crecimiento presupuestario a salud, educación y gobernación, seguridad y justicia. O sea, y se quedaron el 75% de las instituciones con asignación cero adicional. Hicimos una focalización. Si nos dan más, vamos a focalizar más todavía. Pero si la gente dice, yo quiero que cambie el país, pero yo no quiero hacer absolutamente nada porque desconfío y no Hay quiero. que pagar un precio, licenciado Estrada, para eso. Entonces, si la plaza nos viene a buscar y nos dice, no queremos, entonces, bueno, no quieren participar, hay que interpretarlo en su momento también y volver a replanificar y contar mejor la historia. Por supuesto. ¿Hay aumento en el impuesto al tabaco y bebidas alcohólicas, licenciado Estrada? No, y para serles honesto, me hubiera encantado como economista ¿Y por poner qué eso. no? ¿Por qué sí al combustible? Ambos ¿Y por qué no impuestos tienen fallos recientes o en los últimos años de corte de constitucionalidad que marcaron que el porcentaje o el monto máximo, el que están pagando ahorita, ya es el máximo que pueden soportar. ¿Eso es a nivel internacional? No, en Guatemala. Pero si estamos hablando de reformas, ¿no hay posibilidad de reformar eso también? Pero es que ya son resoluciones de la Corte, que las declaró inconstitucional. Se trató de aumentar en el 2012 y después de unos meses se cayó e inclusive se perdió el impuesto durante una parte del año y luego hubo que recuperarlo. Y la parte de alcohol, ahí es una combinación. La Corte falló, que también tenía unos valores máximos, y también sí los análisis que tenemos del Fondo Monetario dice que el monto que tenemos en Guatemala a nivel internacional ya lo hace de tal manera que si lo subimos más, vamos a ganar en recaudar de algunos, pero lo que vamos a perder en contrabando va a ser más, y entonces el impacto final del impuesto es negativo. Correcto. Entonces ese ya está técnicamente topado. ¿Qué es la diferencia de combustibles? Ahí nos dicen, no, si aquí tienen un montón de espacios. Si en Honduras, El Salvador, países con los mismos niveles de pobreza, los mismos niveles de desigualdad, Nicaragua, tienen este impuesto por galón, ¿por qué ustedes no lo ajustan? Siempre nos preguntan. Y decimos, bueno, porque hay que tener el valor de hacer la propuesta y explicarla y hacerle entender a la gente que lo vamos a invertir bien. Licenciado Estrada, hay tanto que hablar sobre este tema y ojalá que tengamos la oportunidad para que finalmente todos entendamos de qué se trata y por supuesto a dónde va a ir a dar este dinero. En este momento hay millones de guatemaltecos en sintonía de T13 Noticias, estamos llegando a los 22 departamentos, lo hacemos también a través de vía satélite a Estados Unidos y Canadá. Le ofrecemos 15 segundos más para que usted tenga la oportunidad de referirse al pueblo guatemalteco y explicarles que esta reforma ocurre en el momento exacto, que es necesaria y que efectivamente el dinero que se paga de más, de aquí en adelante, si se aprueba esa reforma, va a ir a dar o va a regresar en servicios públicos. El tiempo es suyo, licenciado. Sí, ese es el momento, el país está en un momento de cambio y muy honestamente nos damos cuenta de que vamos a poder rescatar un poco la funcionalidad del gobierno a niveles que no tenía por la corrupción, pero no tenemos manera de empezar a llegar a ese guatemalteco en la Guatemala profunda que se le llama, esos niños que están fuera del sistema educativo primario y preprimario, ese un quetzal 50 por refacción escolar que realmente no alcanza y no permite hacer una diferencia que los niños lleguen a la escuela y tengan un tiempo de comida diario. Entonces tenemos la honestidad de decir, necesitamos un poco más y hacer un esfuerzo de la manera que paguen más los que pueden pagar más, y eso en algunos casos incluye a todos, inclusive los que tenemos vehículo, que ya somos de alguna manera un grupo pequeño dentro de la sociedad, y principalmente las empresas más grandes, las personas que más ganan, y fortalecer la base tributaria para que paguen en la medida de lo posible más personas en Guatemala. Pero necesitamos ese esfuerzo para realmente poder empezar a cambiar el país en el que estamos y darle esperanza a un montón de gente que no participa en estas discusiones porque está en las áreas más abandonadas del país, y la responsabilidad es hacerlo ahora, cuando todavía tenemos tiempo de afectarlo de forma definitiva. Por supuesto. Ministro, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Estamos entonces, así finalizamos esta entrevista con el ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada. Usted continúe acá en sintonía de T13 Noticias. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más información. T13 Noticias.